Hay un momento extraño que ocurre en la vida de toda persona que despierta. Comienza a sentir que el mundo visible ya no es suficiente para explicar lo que está experimentando. De repente, aquello que antes parecía imposible empieza a manifestarse con una frecuencia desconcertante. Decisiones que antes tomaban meses de dudas ahora fluyen con una claridad casi inquietante. Y lo más perturbador de todo es que, cuando miras hacia atrás, no reconoces a la persona que solía ser hace apenas unos meses. Algo fundamental ha cambiado, pero nadie te enseñó cómo ocurrió ese cambio. Napoleón Hill dedicó años de su vida a estudiar este fenómeno invisible que separa a quienes transforman su destino de quienes permanecen atrapados en la repetición eterna de lo mismo. Lo que descubrió no fue una simple técnica de mentalidad positiva ni un truco psicológico superficial, sino una ley natural tan poderosa que, una vez comprendida, altera irreversiblemente la forma en que experimentas la realidad. La mayoría de las personas vive en un estado de constante negociación con versiones pasadas de sí mismas. Cada decisión que toman está filtrada por recuerdos de fracasos anteriores, por miedos heredados de experiencias dolorosas, por creencias instaladas en momentos de vulnerabilidad. Se levantan cada mañana interpretando el mismo personaje que construyeron ayer, repitiendo los mismos patrones mentales, emocionales y conductuales que los mantienen encerrados en un ciclo de resultados predecibles. Pero existe otra forma de moverse por la vida, una que muy pocos descubren y aún menos se atreven a practicar. Esta forma implica algo radicalmente diferente: actuar desde la versión de ti que ya ha alcanzado aquello que todavía está en proceso de manifestación. No se trata de pretender ser alguien que no eres, sino de encarnar la frecuencia vibratoria, las decisiones y la mentalidad de quien ya ha atravesado el puente que tú estás cruzando ahora. Napoleón Hill observó que los grandes líderes, inventores y visionarios que entrevistó no esperaban a sentirse preparados para tomar decisiones audaces. No aguardaban confirmaciones externas para creer en sus capacidades. Lo que hacían era profundamente desconcertante para las mentes ordinarias. Actuaban como si el resultado deseado ya fuera inevitable, mucho antes de que existiera evidencia física de ello. Esta no era arrogancia ni autoengaño, sino la aplicación consciente de un principio que la mayoría desconoce por completo. Cuando actúas desde tu versión futura, no estás fingiendo ni escapando de la realidad presente. Estás accediendo a una dimensión del tiempo que existe simultáneamente con este momento, la dimensión donde tus decisiones ya han generado los resultados que buscas, donde los obstáculos que hoy parecen insuperables ya han sido transformados en lecciones valiosas, donde la persona que aspiras a ser ya está viviendo plenamente. Lo que hace que este concepto sea tan poderoso y al mismo tiempo, tan incomprendido es que desafía la lógica lineal con la que fuimos programados para entender la existencia. Nos enseñaron que primero debemos cambiar las circunstancias externas para luego transformar nuestra identidad. Nos dijeron que primero viene el éxito y después viene la confianza. Que primero debemos tener y luego podemos ser. Pero la verdad que Hill descubrió en su investigación de más de 20 años es exactamente opuesta. La transformación externa es siempre el reflejo tardío de una transformación interna que ya ocurrió. Cuando comienzas a actuar como tu versión futura, no estás esperando que la vida te dé permiso para ser quien realmente eres. Estás reclamando una autoridad que siempre estuvo disponible, pero que la mayoría nunca se atreve a ejercer. Y en el momento en que tomas esa decisión, algo invisible pero tangible comienza a reorganizarse en la estructura misma de tu realidad. Este video no es una simple charla motivacional diseñada para hacerte sentir bien durante 15 minutos. Es una exploración profunda de un principio que, si lo comprendes y aplicas con rigor, alterará permanentemente tu relación con el tiempo, con tus circunstancias y contigo mismo. Napoleón Hill no escribió sobre teorías abstractas, documentó leyes naturales que operan con precisión matemática en la vida de quienes las descubren. Y la ley más poderosa de todas es esta: tu vida no se reescribe cuando las circunstancias cambian, se reescribe cuando tú decides actuar desde la versión de ti que ya atravesó el cambio. Lo que estás a punto de descubrir transformará no solo lo que haces, sino quien decides ser mientras lo haces. Porque al final, no se trata de llegar a un destino futuro, se trata de colapsar el futuro en el presente a través de cada decisión consciente que tomas ahora.
Napoleón Hill descubrió algo que la mente racional encuentra difícil de aceptar. El tiempo no funciona de la manera lineal que nos enseñaron en la escuela. Existe una dimensión del tiempo donde todas las versiones posibles de ti ya existen simultáneamente. La versión que fracasó, la versión que se rindió, la versión que lo logró, la versión que superó todos los obstáculos. Todas coexisten en este preciso instante en diferentes frecuencias vibratorias. Lo que determina cuál de esas versiones se materializa en tu experiencia física no es el azar ni la suerte, sino la frecuencia desde la cual tomas decisiones momento a momento. Cuando actúas desde el miedo, desde la duda, desde la inseguridad heredada de experiencias pasadas, estás sintonizando con la versión de ti que confirma esas frecuencias. Pero cuando tomas una decisión desde la certeza de quien ya lo logró, estás colapsando una realidad diferente en tu experiencia presente. La mayoría de las personas pasa toda su vida respondiendo a las circunstancias desde su condicionamiento pasado. Reciben un rechazo y confirman su creencia de que no son suficientes. Enfrentan un obstáculo y validan su narrativa interna de que la vida es difícil para ellos. Experimentan un fracaso y refuerzan la historia de que el éxito está reservado para otros. Cada una de estas respuestas automáticas es una decisión inconsciente de actuar desde una versión pasada de sí mismos, una versión que fue construida por el dolor, por la limitación, por la interpretación errónea de eventos que en realidad eran neutrales. Pero lo que Hill observó en los grandes triunfadores es que desarrollaron la capacidad extraordinaria de interrumpir ese patrón. Cuando enfrentaban un rechazo, no lo interpretaban como confirmación de su insuficiencia, sino como una redirección hacia algo mejor. Cuando encontraban un obstáculo, no lo veían como evidencia de su incapacidad, sino como una prueba temporal de su determinación. Esta distinción no es semántica ni superficial. Es la diferencia fundamental entre quienes permanecen atrapados en ciclos de resultados mediocres y quienes transforman completamente su trayectoria. Actuar desde tu versión futura significa tomar la misma decisión que tomaría alguien que ya tiene lo que tú buscas, no porque estés fingiendo tenerlo, sino porque comprendes que la única diferencia entre tú y esa versión es una serie de decisiones acumuladas en el tiempo. Cada vez que eliges responder desde la certeza en lugar de la duda, estás cerrando la brecha entre quién eres y quién estás destinado a ser. Cada vez que actúas con la confianza de quien ya lo logró, estás enviando una señal vibratoria al campo de posibilidades que te rodea, una señal que comienza a reorganizar personas, circunstancias y oportunidades a tu favor. Napoleón Hill explicó que la mente subconsciente no distingue entre una experiencia imaginada vívidamente y una experiencia real. Esta no es una metáfora poética, es un hecho verificable de la neurociencia moderna. Cuando visualizas con intensidad emocional y convicción absoluta que ya eres la persona que aspira a ser, tu cerebro comienza a crear las conexiones neuronales correspondientes a esa identidad. Tu sistema nervioso empieza a familiarizarse con estados emocionales que antes te parecían lejanos o inalcanzables. Y cuando tu biología interna cambia, tu comportamiento externo se ajusta automáticamente para reflejar esa nueva configuración. Este no es un proceso mágico que ignora la acción práctica, es un proceso que hace que la acción práctica fluya desde un estado de poder en lugar de fluir desde un estado de carencia. Lo que hace que este principio sea tan difícil de aplicar para la mayoría no es su complejidad técnica, sino la resistencia psicológica que genera. Actuar como tu versión futura requiere que abandones la identidad con la que te has familiarizado durante años, quizás décadas. Requiere que sueltes las historias que has contado sobre por qué las cosas no funcionaron antes. Requiere que renuncies al consuelo perverso de culpar a las circunstancias externas por tu situación interna. Y lo más desafiante de todo, requiere que te muevas en el mundo con una certeza que todavía no está validada por resultados externos. Este salto de fe no es ciego ni irracional. Es un salto informado por la comprensión profunda de que los resultados externos siempre llegan después del cambio interno, nunca antes. Estás eligiendo ser causa en lugar de ser efecto, y esa elección transforma todo. Hill documentó caso tras caso de individuos que transformaron su destino no cuando sus circunstancias mejoraron, sino cuando decidieron actuar de manera diferente dentro de las mismas circunstancias difíciles.
El momento decisivo nunca llegó desde afuera, siempre emergió desde adentro. Cuando alguien toma la decisión firme e irrevocable de actuar como su versión futura, independientemente de lo que digan las apariencias presentes, se activa una fuerza invisible pero real que Hill llamó inteligencia infinita. Esta fuerza comienza a conspirar a favor de quien se alinea con ella, no porque sea mágica, sino porque opera según leyes naturales que la mayoría desconoce. Y la ley fundamental es esta: tu mundo exterior es siempre un reflejo de tu mundo interior, no al revés. Cuando cambias tu estado interno, tu realidad externa no tiene más opción que reorganizarse para coincidir con esa nueva frecuencia. La trampa en la que caen millones de personas es esperar sentir la certeza antes de actuar con certeza. Esperan tener pruebas de que son capaces antes de intentar algo grande. Esperan que alguien les dé permiso antes de reclamar su poder. Pero actuar desde tu versión futura significa revertir completamente ese orden. Primero tomas la decisión de actuar como quien ya lo logró, luego las emociones se ajustan, después llegan las oportunidades, y finalmente se materializan los resultados. No puedes saltar ninguno de estos pasos. No puedes esperar que los resultados aparezcan primero, para luego sentirte diferente. El cambio siempre comienza con una decisión interna que desafía la lógica de las apariencias externas. Y esa decisión, cuando se mantiene con consistencia inquebrantable, reescribe literalmente tu vida en tiempo real, no en algún futuro distante, sino ahora mismo, con cada elección consciente que haces. Existe una diferencia radical entre tener un deseo y encarnar una decisión. Napoleón Hill observó que la mayoría de las personas vive en un estado permanente de deseo, desean tener más dinero, desean mejores relaciones, desean sentirse realizados. Pero el deseo por sí solo es impotente porque mantiene el objeto deseado perpetuamente en el futuro, siempre a un paso de distancia, siempre condicionada a circunstancias que aún no se alinean. La decisión, en cambio, es un acto de poder en tiempo presente. Cuando decides actuar como tu versión futura, no estás esperando que algo externo cambie para darte permiso de ser diferente. Estás declarando internamente que la transformación ya ocurrió y que ahora tu trabajo es simplemente alinearte conductualmente con esa nueva identidad. Este cambio sutil pero profundo en tu postura interna genera un efecto dominó en tu realidad externa que la mente lógica no puede anticipar. La persona promedio vive atrapada en una narrativa construida por su pasado. Cada mañana se despierta y, antes de que su conciencia esté completamente activa, ya está interpretando los mismos patrones mentales de siempre. Se mira al espejo y ve a la misma persona de ayer. Revisa sus finanzas y confirma la misma limitación de siempre. Interactúa con las mismas personas y repite los mismos diálogos predecibles. Esta repetición no es accidental, es el resultado automático de operar desde una identidad fija que se formó en el pasado y que se proyecta constantemente hacia el futuro. Pero tu versión futura no vive en esa repetición. Tu versión futura ya atravesó el quiebre, ya tomó las decisiones difíciles, ya superó las resistencias que hoy te parecen insuperables. Y la única forma de acceder a esa versión no es esperando que el tiempo lineal te lleve allí, sino colapsando ese futuro en tu presente a través de decisiones alineadas con quien ya eres en potencial. Napoleón Hill enseñó que toda gran transformación comienza con lo que él llamó un deseo ardiente definido. Pero este deseo no es una fantasía pasiva ni un anhelo vago. Es una visión tan clara y tan emocionalmente cargada que tu sistema nervioso comienza a responder como si ya fuera real. Cuando visualizas tu versión futura con todos los detalles sensoriales, cuando sientes las emociones que experimentarías al vivir desde esa identidad, cuando escuchas las conversaciones que tendrías, cuando percibes el nivel de confianza que emanarías, algo extraordinario sucede en tu biología. Tu cerebro libera las mismas sustancias químicas que liberarías si estuvieras realmente viviendo esa experiencia. Y cuando tu química interna cambia, tu percepción de lo posible se expande. Lo que antes parecía inalcanzable ahora se siente como el siguiente paso lógico. Lo que antes generaba miedo paralizante ahora genera adrenalina motivadora. Pero aquí es donde la mayoría abandona el proceso. Tienen la visión, sienten la emoción,
pero luego regresan a sus patrones habituales porque las circunstancias externas no cambiaron de inmediato. Este es el error fatal. Actuar desde tu versión futura no significa que los resultados aparecerán mágicamente sin esfuerzo. Significa que el esfuerzo que aplicas proviene de un estado interno completamente diferente. Cuando actúas desde la carencia, cada acción está teñida de desesperación, de ansiedad, de necesidad de validación externa. Esa energía repele las oportunidades porque transmite una frecuencia de insuficiencia. Pero cuando actúas desde la certeza de quien ya lo logró, cada acción está impregnada de confianza tranquila, de propósito claro, de autoridad natural. Esa energía atrae porque transmite una frecuencia de abundancia interna que el mundo exterior reconoce y responde. Hill descubrió que los individuos extraordinarios que estudió compartían una característica inusual: no necesitaban que las circunstancias les confirmaran que estaban en el camino correcto. Ellos decidían cuál era el camino correcto, y luego se movían con tanta convicción que las circunstancias eventualmente se alineaban. Esta inversión de la lógica convencional es lo que separa a los creadores de su destino de quienes simplemente reaccionan a lo que el destino les presenta. Cuando actúas como tu versión futura, no estás esperando señales externas que te digan que es seguro avanzar. Estás generando las señales internas que hacen que avanzar sea inevitable. No estás buscando aprobación de otros para validar tu valor. Estás emanando un nivel de certeza tan inquebrantable que otros comienzan a verte de la manera que tú ya te ves a ti mismo. Este proceso requiere algo que la cultura moderna casi ha olvidado: disciplina mental. No la disciplina de obligarte a hacer cosas que odias, sino la disciplina de vigilar tus pensamientos con la misma rigurosidad que un científico vigila un experimento. Cada pensamiento que permites repetirse en tu mente está construyendo tu realidad futura. Cada emoción que eliges sostener está enviando una señal al campo cuántico de posibilidades. Y cada acción que tomas está consolidando una identidad. Cuando decides actuar como tu versión futura, estás comprometiendo cada uno de estos niveles, mente, emoción y acción, hacia una sola dirección coherente. No hay fragmentación interna. No hay parte de ti dudando mientras otra parte intenta creer. Hay alineación total, y esa alineación genera una fuerza magnética que reorganiza tu realidad de maneras que la lógica nunca podría predecir. Lo más poderoso de todo es que este no es un proceso que requiere años de preparación. Puede comenzar ahora mismo, en este preciso instante. No necesitas esperar a tener más recursos, más conocimiento, más conexiones. Solo necesitas tomar la decisión inquebrantable de que a partir de este momento ya no actuarás desde quien fuiste, sino desde quien estás destinado a ser. Esa decisión, cuando se toma con total compromiso, reescribe tu vida en tiempo real porque cambia el lente a través del cual interpretas cada experiencia. Lo que antes veías como rechazo, ahora lo ves como redirección. Lo que antes percibías como fracaso, ahora lo percibes como retroalimentación. Y en ese cambio de percepción, tu realidad completa se transforma. Napoleón Hill reveló que existe un principio invisible pero supremamente poderoso que gobierna toda creación material: el principio de la transmutación. Este principio establece que la energía nunca se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Cuando actúas desde tu versión futura, estás transmutando energía de duda en energía de certeza, energía de miedo en energía de acción decidida, energía de limitación en energía de expansión ilimitada. Pero esta transmutación no ocurre en el plano abstracto de los pensamientos positivos superficiales. Ocurre en el territorio concreto de las decisiones diarias, de las conversaciones que tienes contigo mismo cuando nadie está mirando, de las elecciones que haces cuando sería mucho más fácil rendirte. Cada una de esas decisiones es un acto de alquimia personal que transforma materia prima de experiencia en oro de sabiduría aplicada. La gran mayoría vive en un estado de constante reacción. Algo sucede en su entorno y ellos responden automáticamente desde patrones programados hace años. Alguien les critica y su autoestima se desmorona. Una oportunidad no se materializa y su fe en sí mismo se erosiona. Un obstáculo aparece y su determinación vacila.
Esta forma reactiva de vivir entrega todo el poder a las circunstancias externas, convirtiendo a la persona en una hoja al viento, moviéndose según los caprichos del ambiente. Pero tu versión futura no reacciona, responde. La diferencia entre reaccionar y responder es la diferencia entre ser una víctima de las circunstancias y ser un arquitecto de tu destino. Cuando reaccionas, estás operando desde el condicionamiento inconsciente. Cuando respondes, estás eligiendo conscientemente desde la identidad de quien ya atravesó desafíos similares y salió fortalecido. Hill documentó que todos los grandes líderes, inventores y visionarios que entrevistó enfrentaron momentos de crisis profunda donde todo parecía conspirar en su contra. La diferencia no estaba en la ausencia de obstáculos, sino en la interpretación que hacían de esos obstáculos. Mientras la persona promedio ve un problema como evidencia de que el camino está equivocado, el individuo extraordinario ve ese mismo problema como la confirmación de que está lo suficientemente cerca del objetivo como para que la resistencia se intensifique. Esta interpretación no es ingenua ni desconectada de la realidad. Es profundamente práctica porque transforma energía que podría paralizarte en combustible que te impulsa hacia adelante. Cuando actúas como tu versión futura, cada obstáculo se convierte en una oportunidad de demostrar, primero a ti mismo y luego al mundo, que tu compromiso es inquebrantable. Existe una ley universal que Hill identificó como el principio de la compensación. Esta ley establece que todo esfuerzo sincero y sostenido eventualmente recibe su equivalente en resultados, aunque no siempre en la forma o el tiempo que la mente consciente anticipa. La mayoría abandona justo antes de que la compensación llegue porque miden el progreso con métricas externas inmediatas. No ven resultados visibles en una semana y concluyen que el proceso no funciona. No experimentan cambios dramáticos en un mes y deciden que están perdiendo tiempo. Pero la versión futura de ti comprende algo que tu versión presente aún está aprendiendo. La transformación real ocurre primero en lo invisible, en el reino de la identidad, de las creencias, de la frecuencia vibratoria. Solo después de que esa transformación interna alcanza un punto de saturación crítica, es que se desborda en manifestación externa. Actuar desde tu versión futura es un acto de fe profunda, pero no de fe ciega. Es fe informada por el conocimiento de que las leyes naturales son infalibles. Si plantas una semilla en tierra fértil, la riegas consistentemente y la expones a la luz adecuada, la naturaleza garantiza que esa semilla germinará. No puedes ver el proceso ocurriendo debajo de la tierra, pero la ley de crecimiento está operando con precisión matemática. De la misma manera, cuando plantas la semilla de una decisión consciente de actuar desde tu identidad futura, cuando la nutres con acciones alineadas, cuando la expones a la luz de tu atención sostenida, las leyes de la mente garantizan que esa decisión eventualmente producirá frutos tangibles. La pregunta no es si funcionará, la pregunta es si tendrás la consistencia y la paciencia de sostener el proceso hasta que lo invisible se vuelva visible. Napoleón Hill enfatizó que la persistencia es el componente que convierte el deseo ordinario en logro extraordinario. Pero la persistencia de la que hablaba no es la terquedad ciega de quien repite los mismos errores esperando resultados diferentes. Es la persistencia inteligente de quien ajusta la estrategia cuando es necesario, pero nunca abandona la visión central. Cuando actúas desde tu versión futura, desarrollas naturalmente esta forma elevada de persistencia porque tu motivación no depende de validación externa. No estás intentando probar algo a otros, estás alineándote con algo que ya sabes que es verdad en lo más profundo de tu ser. Y cuando tu motivación proviene de esa fuente interna inagotable, los obstáculos externos pierden su poder de detenerte. Hay un momento crucial en este proceso que determina quién continuará y quién abandonará. Es el momento en que la novedad inicial se desvanece y te enfrentas con la realidad de que actuar desde tu versión futura no es un evento único, sino un compromiso diario. En ese momento, muchos regresan a sus patrones antiguos porque la identidad futura requiere más energía consciente de lo que anticipaban. Pero quienes atraviesan ese umbral descubren algo extraordinario. Eventualmente, actuar desde tu versión futura se vuelve más natural que actuar desde tu versión pasada. Los nuevos patrones se integran, las nuevas respuestas se automatizan, y lo que antes requería esfuerzo consciente ahora fluye espontáneamente. En ese punto,
No estás fingiendo ser tu versión futura, simplemente eres esa versión. Y cuando eso ocurre, tu vida ya no se está reescribiendo, está completamente transformada. La mente humana posee una capacidad extraordinaria que Napoleón Hill llamó la facultad de la imaginación creativa. Esta no es la imaginación fantasiosa que crea castillos en el aire sin fundamento real, sino la capacidad de visualizar con tal claridad y emoción un resultado deseado que el subconsciente acepta esa imagen como una directiva y comienza a movilizar todos los recursos disponibles para materializarla. Cuando utilizas esta facultad para conectarte con tu versión futura, no estás escapando de la realidad presente, estás construyendo un puente entre lo que es y lo que puede ser. Este puente no se construye con esperanzas vagas, sino con decisiones concretas, con acciones alineadas, con la voluntad inquebrantable de mantenerte fiel a la visión incluso cuando las circunstancias temporales sugieran lo contrario. Lo que hace que la mayoría de las personas permanezca atrapada en versiones limitadas de sí mismas no es falta de potencial, es falta de claridad. Tienen una idea nebulosa de querer ser mejor o tener más éxito, pero estas aspiraciones son demasiado abstractas para que el subconsciente pueda trabajar con ellas. Tu versión futura necesita ser tan específica y tan vívidamente imaginada que puedas describirla en detalle. ¿Cómo habla esa versión de ti? ¿Qué decisiones toma frente a la adversidad? ¿Cómo administra su energía? ¿Qué tipo de conversaciones tiene consigo misma? Cuanto más detallada sea tu visión, más fácil será para tu sistema nervioso reconocer las oportunidades que te acercan a ella y más natural será actuar de maneras que la materializan. La claridad no es un lujo opcional en este proceso, es el fundamento sobre el cual se construye toda transformación genuina. Hill descubrió que existe una diferencia fundamental entre quienes simplemente piensan en sus metas y quienes las transmutan en realidad. Los primeros mantienen sus deseos en el reino de las posibilidades abstractas, visitándolos ocasionalmente cuando se sienten inspirados. Los segundos llevan sus deseos al territorio de la obsesión constructiva, donde cada pensamiento, cada emoción, cada acción está orientada hacia la materialización de la visión. Esta obsesión no es patológica ni desequilibrada, es simplemente el nivel de enfoque que se requiere para reconfigurar años de condicionamiento opuesto. Cuando decides actuar desde tu versión futura, estás eligiendo hacer de esa visión tu punto de referencia dominante. Ya no tomas decisiones basándote en cómo te sientes en este momento, las tomas basándote en quien estás comprometido a ser. Existe un fenómeno psicológico que sabotea a millones de personas sin que ellas lo reconozcan, la adicción a la familiaridad. El cerebro humano está diseñado para minimizar el gasto energético, y cambiar patrones establecidos requiere un esfuerzo consciente significativo. Por eso, incluso cuando alguien está insatisfecho con su vida actual, una parte de su mente resistirá el cambio simplemente porque lo desconocido genera más incertidumbre que lo familiar doloroso. Actuar desde tu versión futura requiere que interrumpas activamente esta adicción. Requiere que te vuelvas cómodo con la incomodidad del crecimiento. Requiere que valores la expansión por encima del confort. Y lo más importante, requiere que reconozcas que el dolor de permanecer igual eventualmente superará cualquier incomodidad temporal que genere el cambio. Napoleón Hill enseñó que la fe es el elemento sin el cual ningún gran logro es posible. Pero su definición de fe no tenía nada que ver con creencias religiosas o esperanzas infundadas. Para Hill, la fe era la certeza absoluta de que aquello en lo que estás trabajando se manifestará, incluso antes de que exista evidencia física de ello. Esta fe no es algo que esperas recibir, es algo que cultivas deliberadamente a través de la repetición mental y emocional de tu visión. Cada vez que visualizas tu versión futura, cada vez que actúas de manera coherente con esa identidad, cada vez que eliges creer en la inevitabilidad de tu transformación a pesar de las apariencias contrarias, estás fortaleciendo tu fe. Y cuando tu fe alcanza un punto de convicción inquebrantable, el universo no tiene más opción que reorganizarse para reflejar esa convicción. La trampa más sutil en este proceso es la necesidad de aprobación externa. Cuando comienzas a actuar desde tu versión futura, las personas en tu entorno actual probablemente no lo entenderán. Algunos te criticarán por cambiar. Otros te acusarán de volverte arrogante o desconectado.
Algunos simplemente no reconocerán la transformación que está ocurriendo porque están acostumbrados a verte de cierta manera y les resulta incómodo ajustar su percepción. Este es el momento donde muchos retroceden, donde vuelven a la identidad antigua para mantener la paz social. Pero tu versión futura comprende que crecer a veces significa dejar atrás relaciones, entornos y versiones de ti mismo que ya cumplieron su propósito. No se trata de abandonar a las personas, se trata de honrar tu evolución incluso cuando otros no están listos para evolucionar contigo. Hill documentó que todos los individuos extraordinarios pasaron por periodos de soledad donde sus visiones eran incomprendidas por quienes los rodeaban. Este aislamiento temporal no era una maldición sino una bendición disfrazada, porque les permitía fortalecer su convicción interna sin la interferencia de opiniones externas limitantes. Cuando actúas desde tu versión futura, estás dispuesto a caminar solo temporalmente porque sabes que eventualmente atraerás personas que resuenan con tu nueva frecuencia. No estás buscando que otros validen tu transformación, estás tan comprometido con ella que la validación externa se vuelve irrelevante. Y paradójicamente, cuando dejas de necesitar aprobación, comienzas a recibirla naturalmente porque emanas una autenticidad que es magnética. Uno de los conceptos más profundos que Napoleón Hill exploró fue el de la mente maestra, la idea de que cuando dos o más mentes se alinean en armonía hacia un propósito común, se crea una tercera mente invisible pero tremendamente poderosa que amplifica las capacidades individuales. Cuando actúas desde tu versión futura, comienzas a atraer naturalmente personas que están operando desde frecuencias similares de certeza, propósito y determinación. Estas alianzas no son accidentales, son el resultado magnético de tu transformación interna. El universo conspira para conectarte con quienes pueden acelerar tu evolución porque tu frecuencia vibratoria ha cambiado. Ya no estás emanando carencia, necesidad o desesperación. Estás emanando claridad, propósito y poder, y esas cualidades atraen colaboradores en lugar de consumidores de energía. Pero antes de que esas alianzas externas se manifiesten, primero debes crear una alianza interna entre todas las partes fragmentadas de ti mismo. La mayoría de las personas vive en un estado de guerra civil interna. Una parte quiere crecer mientras otra se aferra a la seguridad del pasado. Una parte cree en las posibilidades mientras otra está convencida de las limitaciones. Una parte toma decisiones audaces por la mañana mientras otra las sabotea por la noche. Actuar desde tu versión futura requiere integrar todas estas partes en una sola dirección coherente. No se trata de suprimir las dudas o negar los miedos, se trata de reconocerlos, honrarlos por su intención protectora y luego elegir conscientemente que no dictarán tus acciones. Cuando logras esta alineación interna, tu poder personal se multiplica exponencialmente porque ya no estás desperdiciando energía en conflictos mentales. Hill enseñó que el entusiasmo es una de las emociones más contagiosas y transformadoras que un ser humano puede cultivar. Pero el entusiasmo del que hablaba no era la emoción superficial y temporal que surge de estímulos externos. Era el entusiasmo profundo que nace de estar alineado con un propósito que trasciende las circunstancias inmediatas. Cuando actúas desde tu versión futura, accedes naturalmente a este entusiasmo porque cada acción que tomas se siente significativa. Cada desafío se percibe como una oportunidad de crecimiento, cada día se experimenta como un paso más hacia la materialización de tu visión. Este entusiasmo no necesita motivación externa porque se alimenta de la convicción interna de que estás construyendo algo que importa profundamente. La mayoría de las personas subestima el poder de las pequeñas decisiones consistentes. Esperan que una gran oportunidad transforme su vida de la noche a la mañana, sin reconocer que las grandes oportunidades solo aparecen para quienes se han estado preparando silenciosamente a través de cientos de pequeñas decisiones acumuladas. Cada vez que eliges actuar desde tu versión futura en lugar de reaccionar desde tu versión pasada, estás haciendo un depósito en el banco de tu transformación. Cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, la certeza sobre la duda, la acción sobre la procrastinación, estás fortaleciendo la versión de ti que eventualmente se convertirá en tu realidad predominante. Estos depósitos individuales pueden parecer insignificantes en el momento, pero su efecto compuesto con el tiempo genera resultados que la mente lógica consideraría milagrosos.
Napoleón Hill descubrió que existe una diferencia crítica entre tener un plan y tener un plan respaldado por una decisión irrevocable. Los planes sin compromiso total son simplemente fantasías organizadas. Se desmoronan ante el primer obstáculo serio porque no están anclados en una determinación inquebrantable. Pero cuando tomas la decisión absoluta de actuar desde tu versión futura, sin importar lo que cueste, sin importar cuánto tiempo tome, sin importar quién te entienda o no, ese compromiso transforma un simple plan en un destino inevitable. La diferencia no está en la calidad del plan, sino en la calidad del compromiso. Tu versión futura ya tomó esa decisión irrevocable, y cuando tú la tomas en el presente, estás colapsando el tiempo que separa ambas versiones. Existe un momento mágico en este proceso que todo aquel que ha experimentado una transformación genuina reconoce. Es el momento donde lo que antes requería esfuerzo consciente ahora fluye naturalmente, donde las decisiones que antes generaban conflicto interno ahora se sienten obvias, donde el comportamiento que antes tenías que forzar ahora emerge espontáneamente. Este momento marca el punto donde has integrado completamente tu versión futura en tu identidad presente. Ya no estás actuando como si fueras esa persona, simplemente eres esa persona. Y cuando alcanzas este punto de integración, descubres algo extraordinario. Había otra versión aún más expandida de ti esperando en el horizonte. La evolución nunca termina. Cada nivel de transformación revela un nuevo nivel de posibilidad. Pero ahora posees la herramienta que te permitirá navegar cada nuevo nivel con la misma certeza, la capacidad de actuar desde tu siguiente versión futura. Hill enfatizó que el propósito definitivo de toda esta filosofía no es simplemente acumular riqueza material o logros externos, aunque esos pueden ser subproductos naturales del proceso. El verdadero propósito es convertirte en la versión más elevada de ti mismo, desarrollar todas las capacidades latentes que viniste a expresar en esta vida. Cuando actúas desde tu versión futura, no estás persiguiendo una meta externa para sentirte completo. Estás expresando la completitud que ya existe en tu interior y permitiendo que se manifieste en forma física. Esta distinción sutil, pero profunda cambia completamente tu relación con el éxito. Ya no lo buscas para llenar un vacío, lo expresas como el desbordamiento natural de tu plenitud interna. Y cuando operas desde ese estado, el éxito deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que te persigue a ti. Napoleón Hill reveló que existe un principio que gobierna toda materialización, el principio de la semilla y la cosecha. No puedes cosechar lo que no has plantado, y no puedes plantar hoy y cosechar mañana. Existe un periodo de gestación durante el cual lo que has sembrado está madurando en lo invisible. La mayoría de las personas abandona durante este periodo porque juzgan el proceso por la ausencia de resultados visibles inmediatos. Pero tu versión futura comprende que los resultados más poderosos requieren tiempo de maduración. Cada decisión consciente que tomas desde tu identidad futura es una semilla plantada. Cada acción alineada es agua y nutrición para esas semillas. Y cada día de persistencia es exposición a la luz que permite el crecimiento. No puedes forzar la cosecha, pero puedes garantizarla a través de la consistencia inquebrantable en el cultivo. Existe una ilusión peligrosa que la cultura moderna perpetúa, la idea de que la transformación debe ser rápida, fácil y sin sacrificio. Esta mentira genera desilusión masiva porque programa expectativas irreales. La verdad que Hill descubrió es que toda transformación genuina requiere que muera una versión anterior de ti para que nazca una nueva. Este proceso no es cómodo, no es conveniente, y definitivamente no es rápido, pero es profundamente significativo. Cuando actúas desde tu versión futura, estás dispuesto a atravesar el periodo incómodo de transición porque valoras el destino más que el confort del viaje. No estás buscando el camino más fácil, estás buscando el camino que te convierte en quien necesitas ser para vivir la vida que deseas experimentar. Hill documentó que todos los grandes logros requirieron un precio específico, y ese precio siempre se paga por adelantado, nunca al final. El precio puede ser años de preparación silenciosa mientras otros te critican por no tener resultados. Puede ser la voluntad de seguir adelante cuando cada fibra de tu ser quiere rendirse.
Puede ser el sacrificio de relaciones que ya no sirven a tu evolución. Sea cual sea el precio, tu versión futura ya lo pagó. Ya atravesó las noches de duda. Ya superó los momentos de tentación de regresar a lo conocido. Ya perseveró cuando todo parecía indicar que debía rendirse. Y cuando decides actuar desde esa versión, estás accediendo a la fortaleza que ella desarrolló a través de esas pruebas. No tienes que reinventar la rueda, solo tienes que confiar en que el proceso que ella atravesó te está esperando para transformarte de la misma manera. Uno de los obstáculos más insidiosos en este camino es la comparación con otros. Ves a alguien que aparentemente logró en meses lo que tú llevas años intentando y concluyes que hay algo fundamentalmente defectuoso en ti. Pero esta comparación ignora completamente las variables invisibles, el punto de partida diferente, las lecciones que cada persona necesita aprender, el tiempo de maduración específico que cada transformación requiere. Tu versión futura no se compara con nadie porque comprende que su camino es único e incomparable. Cada desafío que enfrentas está diseñado específicamente para desarrollar las cualidades que necesitarás en tu próximo nivel. No estás compitiendo con nadie más, estás colaborando con la vida en el despliegue de tu potencial único. Y cuando sueltas la necesidad de compararte, liberas una cantidad masiva de energía que antes desperdiciabas en envidia o inseguridad. Napoleón Hill le enseñó que la autosugestión es una de las herramientas más poderosas para reprogramar el subconsciente. Cada pensamiento que permite circular repetidamente en tu mente se convierte en una creencia. Cada creencia que sostienes se convierte en una expectativa. Y cada expectativa que mantienes se convierte en una profecía autocumplida. Cuando actúas desde tu versión futura, utilizas la autosugestión conscientemente para instalar nuevas creencias que respaldan tu identidad emergente. En lugar de repetir inconscientemente las narrativas limitantes del pasado, deliberadamente saturas tu mente con afirmaciones que reflejan la verdad de quien estás convirtiéndote. No estás mintiendo a ti mismo. Estás recordándote una verdad que tu mente consciente aún no ha validado, pero que tu espíritu ya conoce. Existe un fenómeno que Hill llamó el efecto de la confianza transmutada. Cuando comienzas a confiar profundamente en tu capacidad de convertirte en tu versión futura, esa confianza se transmuta en certeza. Y cuando la certeza se establece, genera un campo magnético a tu alrededor que atrae las circunstancias, personas y oportunidades necesarias para materializar lo que antes era solo visión. Este no es pensamiento mágico, es física emocional. Tu estado interno genera una frecuencia vibratoria específica, y esa frecuencia resuena con elementos en tu entorno que vibran en frecuencias compatibles. Cuando cambias tu frecuencia interna de duda a certeza, literalmente cambias el tipo de realidad que puedes percibir y acceder. Oportunidades que siempre estuvieron disponibles pero invisibles para ti desde tu frecuencia anterior ahora se vuelven obvias y accesibles. La pregunta que separa a quienes transforman su vida de quienes simplemente hablan de transformarla es esta. ¿Estás dispuesto a mantener la visión cuando todo en tu realidad externa sugiere que estás equivocado? Porque habrá momentos, muchos momentos, donde parecerá que estás persiguiendo una fantasía. Donde las personas te dirán que seas realista, donde tus propios resultados temporales contradecirán tu visión. En esos momentos críticos se define todo. Tu versión pasada utilizará esas contradicciones como evidencia para convencerte de regresar a la seguridad de lo conocido. Tu versión futura las interpretará como la resistencia natural que precede a todo gran avance. La versión que elijas creer en ese momento determinará la trayectoria de tu vida. Y la única forma de elegir correctamente es tener tan clara y tan profundamente arraigada tu visión que ninguna circunstancia temporal pueda sacudirla. Napoleón Hill identificó que existe una ley invisible pero inexorable que él llamó la ley de rendimientos crecientes. Esta ley establece que cuando persistes en una dirección con esfuerzo inteligente y fe inquebrantable, eventualmente alcanzas un punto de inflexión donde los resultados comienzan a multiplicarse exponencialmente. Pero la mayoría nunca llega a este punto porque abandona durante el periodo lineal inicial donde el esfuerzo parece desproporcionado a los resultados. Actuar desde tu versión futura te da la perspectiva de largo plazo necesaria para atravesar ese periodo inicial sin desmoralizarte.
Tu versión futura ya experimentó ese punto de inflexión, ya sabe que llega inevitablemente para quienes persisten. Y cuando actúas desde esa certeza, puedes soportar la fase de esfuerzo desproporcionado porque sabes que es temporal y necesaria. Uno de los errores más comunes es confundir actividad con progreso. Muchas personas se mantienen ocupadas haciendo cosas que las hacen sentir productivas, pero que no las acercan realmente a su versión futura. Actuar desde tu versión futura requiere discernimiento brutal sobre dónde inviertes tu tiempo y energía. Requiere que preguntes constantemente: ¿esta actividad me está acercando a quien estoy comprometido a ser, o simplemente me está manteniendo distraído de enfrentar lo que realmente importa? Tu versión futura no tiene tiempo para actividades que simplemente llenan el calendario. Cada acción está estratégicamente alineada con la visión general. Cada conversación sirve a un propósito específico. Cada relación o contribuye a tu crecimiento, o es liberada con gratitud por lo que fue. Hill descubrió que existe una diferencia fundamental entre quienes tienen metas y quienes tienen un propósito definitivo mayor. Las metas son específicas, medibles y limitadas en el tiempo. Un propósito definitivo mayor es la razón existencial que trasciende cualquier meta individual. Cuando actúas desde tu versión futura, estás conectado con ese propósito mayor. No estás simplemente tratando de alcanzar ciertos objetivos para sentirte exitoso. Estás expresando una misión que te fue confiada, desarrollando capacidades que viniste a desarrollar, contribuyendo a algo único que solo tú puedes contribuir. Esta conexión con un propósito mayor te da acceso a un nivel de energía y determinación que las metas superficiales nunca pueden generar. Cuando el porqué es lo suficientemente poderoso, el cómo siempre se revela. Existe un momento en este proceso donde experimentas lo que podría describirse como una muerte del ego. El ego es la parte de ti que se identifica con la imagen que otros tienen de ti, con los logros pasados, con las historias que has contado sobre quién eres. Cuando comienzas a actuar desde tu versión futura, inevitablemente tendrás que soltar esa identidad construida porque ya no sirve a donde te diriges. Esta muerte del ego no es cómoda. Genera resistencia interna, miedo a lo desconocido, sensación de pérdida. Pero es absolutamente necesaria. No puedes llevar la identidad antigua al territorio nuevo. Tu versión futura existe en una frecuencia que el ego antiguo no puede acceder. La voluntad de morir a quien fuiste es el precio de entrada para convertirte en quien estás destinado a ser. Napoleón Hill enseñó que el conocimiento aplicado es poder, mientras que el conocimiento sin aplicación es simplemente información inútil. Puedes leer todos los libros sobre transformación personal, asistir a todos los seminarios, consumir todo el contenido inspirador disponible. Pero si no traduces ese conocimiento en acción consistente, permanecerás exactamente donde estás. Actuar desde tu versión futura significa cerrar la brecha entre lo que sabes y lo que haces. Significa implementar inmediatamente las revelaciones que recibes en lugar de coleccionarlas como trofeos mentales. Tu versión futura no es una experta teórica en crecimiento personal, es una practicante maestra que aplica lo que sabe momento a momento, decisión tras decisión, acción tras acción. Existe un patrón que Hill observó en todos los individuos extraordinarios. Desarrollaron la capacidad de transformar la adversidad en ventaja. Cuando enfrentaban un fracaso, extraían lecciones valiosas que los volvían más sabios. Cuando perdían una oportunidad, se reposicionaban para acceder a oportunidades mejores. Cuando atravesaban periodos de crisis, emergían con mayor claridad sobre su dirección. Esta capacidad de alquimia emocional no es un don innato, es una habilidad desarrollada a través de la práctica consistente de interpretación consciente. Cuando actúas desde tu versión futura, practicas esta alquimia deliberadamente. Cada vez que algo sale mal, te preguntas, ¿cómo puede esto servirme? ¿Qué necesito aprender de esta experiencia? ¿Cómo me está redireccionando esto hacia algo mejor? Estas preguntas transforman eventos potencialmente destructivos en catalizadores de crecimiento acelerado. Lo más revolucionario de actuar desde tu versión futura es que deja de ser una técnica y se convierte en una forma de vida.
Al principio requiere esfuerzo consciente recordar quién estás comprometido a ser, pero con la práctica consistente, esa identidad se integra tan profundamente que se vuelve tu forma natural de operar. Ya no tienes que intentar actuar desde tu versión futura, simplemente eres esa versión. Y cuando alcanzas ese nivel de integración, descubres que no hay límite para cuánto puedes evolucionar. Cada versión futura que manifiestas revela una versión aún más expandida esperando en el horizonte. El viaje nunca termina, solo se vuelve más emocionante, más profundo, más significativo con cada nivel que conquistas. Napoleón Hill reveló que existe un principio que gobierna toda interacción humana significativa, el principio del servicio. Aquellos que transforman sus vidas más dramáticamente no son quienes enfocan obsesivamente lo que pueden obtener, sino quienes se preguntan constantemente qué pueden contribuir. Cuando actúas desde tu versión futura, naturalmente te orientas hacia el servicio porque has trascendido la mentalidad de carencia que hace que todo se trate de ti. Comprendes que tu crecimiento personal no es un fin en sí mismo, sino un medio para amplificar tu capacidad de contribuir. Cada habilidad que desarrollas, cada obstáculo que superas, cada nivel de conciencia que alcanzas te equipa para servir a un nivel más elevado. Y paradójicamente, cuanto más te enfocas en cómo puedes servir, más abundancia fluye naturalmente hacia ti. Uno de los conceptos más profundos que Hill exploró fue la idea de que vivimos en un universo de abundancia infinita, no de escasez limitada. La mentalidad de escasez cree que si alguien más tiene éxito, hay menos éxito disponible para ti. La mentalidad de abundancia comprende que el éxito de otros expande el campo de posibilidades para todos. Cuando actúas desde tu versión futura, operas desde la mentalidad de abundancia. Celebras los logros de otros porque reconoces que su éxito valida que lo que tú buscas es posible. No ves competidores, sino colaboradores potenciales. No percibes amenazas, sino oportunidades de aprender y crecer. Este cambio de percepción transforma completamente tu experiencia de la vida, porque ya no estás defendiéndote contra un mundo hostil, sino colaborando con un universo amigable. Hill documentó que todos los grandes líderes desarrollaron la capacidad de inspirar a otros no a través de la manipulación, sino a través de la autenticidad. Cuando actúas genuinamente desde tu versión futura, sin pretensión ni falsa humildad, emanas una autenticidad que naturalmente inspira a otros a considerar sus propias posibilidades. No necesitas convencer a nadie de nada. Tu transformación visible habla más fuerte que cualquier argumento verbal. Las personas se sienten atraídas hacia ti porque representas la prueba viviente de que la transformación es posible. Y en tu presencia, comienzan a recordar versiones de sí mismos que habían olvidado o descartado como imposibles. Este efecto ondulatorio de tu transformación es uno de los regalos más poderosos que puedes ofrecer al mundo. Existe un desafío particular que enfrentan quienes están en el proceso de actuar desde su versión futura, la tentación de regresar a patrones antiguos durante momentos de estrés. Cuando la presión aumenta, el cerebro automáticamente quiere revertir a comportamientos familiares porque se sienten más seguros, incluso si son destructivos. Reconocer esta tendencia es el primer paso para superarla. Tu versión futura ha desarrollado nuevas respuestas automáticas al estrés, respuestas que generan soluciones en lugar de generar más problemas. Cada vez que conscientemente eliges la nueva respuesta en lugar de la antigua, estás reprogramando tu sistema nervioso. Con suficiente repetición, la nueva respuesta se vuelve tan automática como la antigua solía ser. Pero esta reprogramación requiere vigilancia constante en las primeras etapas, porque el camino de menor resistencia siempre será regresar a lo conocido. Napoleón Hill enfatizó que la iniciativa personal es una de las cualidades más valiosas que un individuo puede desarrollar. La mayoría espera que alguien más les diga qué hacer, les dé permiso para actuar, les garantice que funcionará. Pero quienes transforman dramáticamente su vida desarrollan la capacidad de actuar sin garantías, de moverse sin permiso, de crear sin instrucciones. Cuando actúas desde tu versión futura, cultivas naturalmente esta iniciativa personal porque no estás esperando que las circunstancias sean perfectas. Reconoces que las circunstancias nunca serán perfectas y que esperar la perfección es simplemente otra forma de procrastinación.
Tomas acción imperfecta ahora porque comprendes que la acción imperfecta siempre supera la planificación perfecta que nunca se implementa. Existe una pregunta que todo aquel que busca transformación debe responder con honestidad brutal. ¿Estoy realmente comprometido con el cambio, o simplemente me gusta la idea del cambio? Muchas personas aman fantasear sobre su versión futura, pero no están dispuestas a hacer lo necesario para materializarla. Disfrutan hablar sobre sus metas, pero evitan la incomodidad de la acción consistente. Se emocionan con las posibilidades, pero se paralizan cuando enfrentan las primeras resistencias. Este autoengaño es más común de lo que la mayoría admitirá. Actuar desde tu versión futura requiere que seas brutalmente honesto contigo mismo sobre tu nivel de compromiso. Si no estás dispuesto a pagar el precio, está bien, pero entonces deja de torturarte con la fantasía. Si estás genuinamente comprometido, demuéstralo a través de acciones que generan resultados, no a través de palabras que generan ilusiones. Hill descubrió que existe una diferencia entre el deseo de evitar el dolor y el deseo de experimentar el placer. La mayoría de las personas está más motivada por evitar el dolor que por alcanzar el placer, y esta tendencia las mantiene atrapadas en zonas de confort mediocres. Tu versión futura ha invertido esta ecuación. Está más motivada por el placer de la expresión completa de su potencial que por el dolor de la incomodidad temporal del crecimiento. Cuando actúas desde esa frecuencia, los desafíos dejan de percibirse como obstáculos a evitar y comienzan a percibirse como invitaciones a expandirte. El dolor ya no te paraliza, te galvaniza. La incomodidad ya no te detiene, te confirma que estás creciendo. Y en ese reencuadre fundamental, tu relación completa con la vida se transforma de defensiva a creativa. Napoleón Hill enseñó que la mente humana tiene acceso a dos fuentes de conocimiento: el conocimiento finito que adquirimos a través de la experiencia y la educación, y la inteligencia infinita que está disponible para quienes aprenden a sintonizarse con ella. Cuando actúas desde tu versión futura, estás creando las condiciones internas que permiten acceder a esta inteligencia infinita. No estás limitado al conocimiento que ya posees. Estás abierto a recibir revelaciones, intuiciones y guías que provienen de una fuente que trasciende tu mente consciente. Esta apertura no requiere creencias esotéricas ni prácticas místicas. Simplemente requiere que aquietes suficientemente el ruido mental para escuchar las respuestas que siempre han estado disponibles, pero que el ego ruidoso impedía percibir. Uno de los mayores obstáculos para la transformación genuina es la necesidad de tener todo resuelto antes de comenzar. La mente lógica quiere un mapa completo del viaje antes de dar el primer paso. Pero la vida no funciona así. El camino se revela a medida que caminas. Cuando actúas desde tu versión futura, desarrollas la capacidad de moverte con certeza incluso en medio de la incertidumbre. No necesitas ver toda la escalera, solo necesitas ver el siguiente escalón. Y cuando das ese paso con convicción total, el siguiente escalón se ilumina. Esta capacidad de caminar en la fe, no en la fe ciega sino en la fe informada por el conocimiento de que el camino se despliega para quienes se atreven a caminarlo, es lo que separa a los creadores de destino de quienes esperan que el destino los encuentre. Hill reveló que existe un fenómeno que él llamó transmutación sexual de energía, un concepto profundamente malinterpretado. No se trataba de represión sino de redirección consciente de la energía creativa más poderosa que posee el ser humano. Cuando esa energía se dispersa sin propósito, genera satisfacción momentánea, pero no crea nada duradero. Cuando se canaliza hacia una visión definida, se convierte en el combustible que materializa logros extraordinarios. Tu versión futura ha aprendido a dirigir todas sus energías, incluida la energía sexual creativa, hacia la manifestación de su propósito. No hay dispersión. No hay fuga de energía en actividades que no sirven a la visión central. Cada gota de energía vital está siendo utilizada estratégicamente para construir la vida que has decidido vivir. Existe un principio que gobierna toda manifestación material, el principio de la concentración. La luz solar dispersa puede calentar, pero la luz solar concentrada a través de una lupa puede encender fuego. De la misma manera, tu atención dispersa entre 1000 intereses diferentes genera calor pero no poder.
Tu atención concentrada consistentemente en una visión específica genera el poder de materialización. Cuando actúas desde tu versión futura, has eliminado las distracciones que fragmentan tu enfoque. No estás persiguiendo 20 metas simultáneamente y haciendo progreso mediocre en todas. Estás enfocado como láser en lo que realmente importa, y ese enfoque genera resultados que parecen desproporcionados al esfuerzo porque estás aprovechando el poder de la concentración total. Napoleón Hill descubrió que todos los grandes líderes desarrollaron lo que él llamó visión nocturna, la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos, de percibir posibilidades donde otros solo ven limitaciones. Esta visión no es un don místico, sino el resultado de entrenar conscientemente la mente para buscar lo que está disponible en lugar de lamentarse por lo que falta. Cuando actúas desde tu versión futura, cultivas naturalmente esta visión porque tu enfoque está en soluciones, no en problemas. Tu mente está entrenada para preguntar ¿cómo puedo?, en lugar de afirmar no puedo. Y esta simple reorientación de tu diálogo interno abre puertas que antes permanecían invisibles porque tu atención estaba fija en las paredes en lugar de buscar las entradas. Uno de los secretos mejor guardados del éxito extraordinario es que la mayoría de las personas exitosas experimentaron más fracasos que la persona promedio. La diferencia no está en la ausencia de fracasos, sino en la interpretación de los fracasos. La persona promedio ve un fracaso como confirmación de su inadecuación y se retira. La persona extraordinaria ve ese mismo fracaso como retroalimentación valiosa y se reajusta. Tu versión futura ha desarrollado la resiliencia emocional para fracasar repetidamente sin que eso erosione tu certeza fundamental de que eventualmente lo lograrás. No estás apostando a que tendrás suerte y evitarás los fracasos. Estás comprometido a que ningún fracaso te detendrá porque cada uno te está enseñando algo esencial que necesitas aprender. Hill enfatizó que existe una ley de atracción armónica que opera constantemente, aunque la mayoría no la reconoce. Esta ley establece que atraes a tu vida aquello con lo cual estás en resonancia vibratoria. Si vibras en frecuencia de carencia, atraes circunstancias que confirman la carencia. Si vibras en frecuencia de abundancia, atraes circunstancias que confirman la abundancia. Cuando actúas desde tu versión futura, estás cambiando deliberadamente tu frecuencia vibratoria. Y cuando tu frecuencia cambia, la realidad que puedes acceder cambia automáticamente. No es que el mundo externo sea diferente, es que tú estás sintonizado con aspectos del mundo que antes eran invisibles para ti desde tu frecuencia anterior. Esta comprensión te da un poder tremendo porque reconoces que no eres víctima de las circunstancias, sino creador de la frecuencia que determina qué circunstancias puedes magnetizar. Napoleón Hill concluyó que el mayor descubrimiento que un ser humano puede hacer es darse cuenta de que tiene el poder de controlar sus pensamientos, y a través de ese control, moldear su destino. La mayoría vive a merced de pensamientos aleatorios que surgen del condicionamiento pasado, reaccionando automáticamente a estímulos externos sin cuestionar si esas reacciones sirven a su evolución. Pero cuando decides actuar desde tu versión futura, asumes el rol de guardián vigilante de tu mente. No permites que cualquier pensamiento establezca residencia en tu conciencia. Evalúas cada pensamiento y preguntas: ¿este pensamiento me acerca a quien estoy comprometido a ser o me aleja? Y si te aleja, conscientemente lo reemplazas con un pensamiento que te sirva. Este nivel de dominio mental no se alcanza de la noche a la mañana, pero cada momento que practicas fortalece tu capacidad hasta que se vuelve segunda naturaleza. Existe un momento culminante en el proceso de transformación que Hill llamó el momento de cristalización del deseo. Es cuando tu visión, que antes era nebulosa y cambiante, se solidifica en una certeza tan clara que es como si ya hubiera ocurrido. En ese momento, algo invisible pero tangible cambia en el universo. Las fuerzas que antes parecían oponerse a ti comienzan a alinearse a tu favor. Las personas correctas aparecen en el momento correcto. Las oportunidades surgen con sincronicidad desconcertante. Los obstáculos que parecían insuperables se disuelven o revelan caminos alternativos. Este no es misticismo, es el resultado natural de alcanzar alineación total entre tu visión, tu emoción y tu acción. Cuando estos tres elementos se unifican completamente,
generas una fuerza magnética que reorganiza la realidad material. Hill documentó que existe una diferencia fundamental entre quienes logran éxito temporal y quienes construyen legados duraderos. El éxito temporal está motivado por el ego, por la necesidad de probar algo, por el deseo de validación externa. El legado duradero está motivado por el propósito, por el compromiso de contribuir a algo significativo, por el deseo de dejar el mundo mejor de como lo encontraste. Cuando actúas desde tu versión futura, naturalmente te orientas hacia el legado porque has trascendido la necesidad de impresionar a otros. No estás construyendo una imagen, estás construyendo una vida de significado. Y esa orientación hacia el significado sobre la apariencia atrae un tipo completamente diferente de oportunidades, relaciones y resultados. Uno de los conceptos más liberadores que Hill compartió es que no necesitas ser perfecto para comenzar, solo necesitas comenzar para eventualmente alcanzar la excelencia. La perfección es el enemigo del progreso porque paraliza la acción. Cuando esperas estar completamente preparado, nunca comienzas. Pero cuando actúas desde tu versión futura, comprendes que la preparación ocurre en el camino, no antes del camino. Te lanzas con lo que tienes, sabiendo que desarrollarás lo que necesitas a medida que avanzas. Esta voluntad de ser imperfecto públicamente, de fracasar hacia adelante, de aprender en tiempo real es lo que distingue a quienes eventualmente dominan su campo de quienes permanecen como estudiantes perpetuos que nunca se gradúan a la acción. Hill reveló que existe un poder misterioso, pero innegable en el acto de tomar una decisión definitiva. Mientras permaneces en indecisión, todas las fuerzas del universo permanecen neutrales hacia ti. Pero en el momento que tomas una decisión irrevocable, esas mismas fuerzas comienzan a conspirar para materializarla. Esta no es superstición, es un principio observable en la física de la realidad. La indecisión es energía dispersa que no puede crear nada concreto. La decisión es energía concentrada que inevitablemente materializa resultados. Cuando actúas desde tu versión futura, vives en un estado de decisión constante. No postergas, no deliberas interminablemente, no esperas certeza absoluta. Decides con la mejor información disponible y luego te comprometes completamente con esa decisión hasta que los resultados o la retroalimentación indiquen que un ajuste es necesario. Existe una fase final en el proceso de transformación que Hill identificó, el momento donde dejas de intentar convertirte en tu versión futura y simplemente reconoces que ya lo eres. Esta no es arrogancia ni autoengaño. Es el resultado natural de haber actuado consistentemente desde esa identidad durante tanto tiempo que se ha integrado completamente en tu ser. Ya no hay separación entre quién eres y quién estás convirtiéndote. La visión y la realidad han convergido. Y en ese momento de convergencia, descubres algo extraordinario. Había otra versión aún más expansiva esperando en el horizonte, invitándote al siguiente nivel de tu evolución. El viaje nunca termina, pero cada nivel completado te equipa con mayor sabiduría, mayor capacidad y mayor poder para navegar el siguiente. Napoleón Hill dedicó su vida a descifrar los principios que separan a quienes viven vidas de logro extraordinario de quienes se conforman con la mediocridad. Y el principio más fundamental de todos es este: tú no eres la persona que fuiste ayer, ni siquiera la persona que eres en este momento. Eres la persona en quien te estás convirtiendo a través de cada decisión consciente que tomas. Cuando decides actuar desde tu versión futura, no estás pretendiendo ser alguien que no eres. Estás reclamando la verdad de quien siempre has sido en potencial, pero que las circunstancias, el condicionamiento y el miedo habían ocultado. Esa versión futura no es un destino distante, es una posibilidad presente esperando que tengas el coraje de habitarla. Y cuando tomas esa decisión, tu vida no se reescribirá en algún futuro lejano. Se reescribe ahora mismo, en tiempo real, con cada elección alineada que haces, hasta que un día miras atrás y apenas reconoces a la persona que solías ser. Porque te has convertido en la versión de ti que siempre supiste que era posible, pero que finalmente tuviste el valor de materializar. Si has llegado hasta aquí, algo en ti ya sabía que esta verdad existía mucho antes de que estas palabras la confirmaran. Reconociste en cada párrafo fragmentos de una sabiduría que tu espíritu siempre susurró, pero que tu mente consciente había aprendido a ignorar.
Napoleón Hill pasó más de 20 años documentando lo que los grandes creadores de destino comprendieron instintivamente, que el tiempo no es una prisión lineal que te arrastra hacia un futuro incierto, sino un campo de posibilidades donde todas las versiones de ti ya existen simultáneamente. La única pregunta que determina cuál de esas versiones se materializa es esta: ¿desde qué identidad eliges actuar en este preciso momento? Porque cada decisión que tomas es un voto por una versión específica de tu futuro, y cuando acumulas suficientes votos en una sola dirección, esa versión no tiene más opción que manifestarse en tu realidad física. Lo que hace que este principio sea tan profundamente transformador es que disuelve completamente la ilusión de que necesitas esperar a que algo externo cambie antes de que tú puedas ser diferente. La verdad liberadora es exactamente opuesta. Cuando tú cambias internamente, el mundo externo no tiene más opción que reorganizarse para reflejar ese cambio. No porque el universo sea mágico, sino porque opera según leyes precisas que la mayoría desconoce. Tu versión futura ya existe como un patrón de frecuencia vibratoria específica. Cada vez que actúas desde esa frecuencia, cada vez que tomas una decisión alineada con esa identidad, cada vez que respondes desde la certeza en lugar de la duda, estás cerrando la brecha entre el potencial y la manifestación. Y cuando esa brecha se cierra completamente, descubres que nunca estuviste separado de tu versión futura, simplemente estabas practicando cómo habitarla plenamente. Hill nos recordó algo que la cultura moderna casi ha olvidado, que el verdadero poder no reside en las circunstancias que enfrentas, sino en la identidad desde la cual las enfrentas. Dos personas pueden experimentar exactamente el mismo obstáculo. Una lo verá como confirmación de su limitación y se rendirá, la otra lo verá como una prueba temporal de su determinación y se fortalecerá. La diferencia no está en el obstáculo, está en quien decide ser la persona mientras lo atraviesa. Cuando actúas desde tu versión futura, cada desafío se convierte en una oportunidad de demostrar, primero a ti mismo y luego al universo, que tu compromiso es más grande que cualquier resistencia temporal. Y en esa demostración consistente, construyes una identidad tan sólida que ninguna circunstancia externa tiene el poder de sacudirla. Lo más revolucionario de todo lo que hemos explorado es que este proceso comienza ahora mismo, no en algún lunes futuro cuando te sientas más preparado, no después de que tengas más recursos o más claridad. Ahora, en este preciso instante, tienes la oportunidad de tomar una decisión que reescribirá la trayectoria completa de tu vida. Esa decisión es simple, pero requiere un coraje extraordinario. Decidir que a partir de este momento ya no actuarás desde quien fuiste, sino desde quien estás destinado a ser. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas ver todo el camino. Solo necesitas dar el siguiente paso desde la identidad de quien ya atravesó el camino completo. Y cuando das ese paso con convicción total, el universo conspira para validar tu decisión de maneras que tu mente lógica nunca podría anticipar. Entonces la pregunta que te dejo no es si es posible transformar tu vida actuando desde tu versión futura. Hill ya respondió esa pregunta documentando cientos de casos donde funcionó con precisión matemática. La pregunta real es: ¿estás dispuesto a sostener esa visión cuando todo en tu realidad externa sugiera que estás equivocado? ¿Tienes el coraje de caminar solo temporalmente mientras tu nueva frecuencia atrae a las personas correctas? ¿Posees la disciplina mental para vigilar tus pensamientos con rigor científico? Si tu respuesta es sí, entonces dale a este video un like porque acabas de comprometerte con una transformación que cambiará todo. Deja un comentario compartiendo cuál es la primera decisión que tomarás hoy desde tu versión futura, porque al declararlo públicamente, estás activando fuerzas invisibles que comenzarán a materializarlo. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que tiene el poder de reescribir su vida ahora mismo. Y suscríbete a este canal porque continuaremos explorando los principios que separan a quienes crean su destino de quienes simplemente reaccionan a él. Tu versión futura ya tomó todas estas acciones. Ahora es tu turno de colapsar ese futuro en tu presente. El momento es ahora. La decisión es tuya. Y tu vida está esperando ser reescrita.